Ezequiel capítulo 3 del 16 y 17. Y el tema se llama vigilantes. Vigilantes. Y dice ahí, hermanos, Ezequiel capítulo 3, versículo 16. El tema se llama vigilantes. Ezequiel 3, 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tomen sus lugares un breve momento. Vigilantes, hermanos, es el título de este mensaje. Y existen, ahí en México es una zona, mis hermanos que son de México, que han estado en la Ciudad de México, hace un año ocurrió un sismo. Entonces es una zona de sismos. Y en esa zona de sismos, de terremotos, a eso me refiero, un terremoto, en el mundo hay varias zonas de terremotos. Aquí no es zona de terremotos, pero es zona de huracanes, ¿verdad? Hay otros lugares que es zona no de huracanes, pero de tornados. Y aquí, hermanos, en México se activa una alarma. Y esa alarma suena para que la gente esté avisada que viene un sismo en poco tiempo. No es como acá que nos avisan, se está formando un huracán, va creciendo, va agarrando rumbo. Ya cuando saben exactamente que nos va a dar, nos avisan. Y la gente toma sus precauciones, tomamos las precauciones. Vamos por agua, vamos por víveres, desalojamos, evacuamos o nos quedamos, tomamos la decisión. En un caso de un sismo, de un terremoto o de un tornado, tienen poco tiempo para hacer todo esto. ¿Sí? Ya la gente debe estar preparada para meterse debajo en un basement, en un resguardo, o en un sismo, en un terremoto, y salir de casa, tomar lo necesario. Pero la gente, hermanos, escucha esta señal, ¿sí? Prevención, ¿sí? Y mucha gente, hermanos, a veces hacemos caso a esto, o muchos no hacemos caso. Mucha gente ha muerto por no hacer caso a esta, ¿cómo dijimos? Alarmas. A estas alarmas, pero la gente que hace caso a estas alarmas sobrevive. Ahora, por ahí se dice que la alarma el año pasado en México, yo no sé, no sonó en algunos lugares a tiempo, no se disparó a tiempo. Entonces mucha gente estuvo confiada y recibió los daños y murió. Aquí, hermano, la palabra de Dios nos dice que el profeta Ezequiel es enviado como una alarma. La Biblia dice aquí que es una atalaya. Una atalaya, ellos lo conocían como un vigilante. Esa persona son los que están sobre el muro de la ciudad. Las ciudades tenían muro, ¿por qué? Porque si no tenían muro, serían presa fácil para sus enemigos. Entonces, una ciudad amurallada sería vivir en una ciudad más segura. El atalaya era aquella persona que se la pasaba 24 horas o tenían turnos vigilando. Y esos atalayas estaban vigilando. Si alguien se acercaba a la ciudad, su deber era tocar la trompeta de alarma. ¡Cuidado! Vienen enemigos. Y si el pueblo se apercibía, si el pueblo se preparaba, si el pueblo le hacía caso a la señal, a la alarma de la atalaya, del vigilante,
entonces podían tener una posibilidad de vida. Pero si no le hacían caso a este vigilante, entonces recibirían el daño de un ejército enemigo. Y es que ellos no veían lo que la atalaya estaba viendo. Esa es otra característica de estos vigilantes. El vigilante estaba viendo al enemigo, lo estaba viendo. Ahora imaginen que viene el enemigo y el vigilante no dice nada. O su trompeta no funcionó. O el vigilante estaba dormido. El pueblo estaba, hermanos, en peligro. Eso es ahora lo que la palabra de Dios dice aquí en Ezequiel del 16 al 27. Y son 4 fases que se presentan en la advertencia que Dios le da a los hombres para que nosotros estemos atentos, hermanos, para que abramos bien nuestros oídos a la voz de la atalaya, de los vigilantes, del que está vigilando. Y primera fase, hermanos, es precisamente del 1 al 2, el 16 y el 17, Dios envía mensajeros. Dice ahí que después de que Ezequiel estuvo sentado por 7 días, vino, hermanos, la palabra de Dios y le dice con el nombre que lo ha estado identificando, Hijo del hombre. Ezequiel ahora se convierte en un vigilante. Tú, Ezequiel, vas a hacer la labor de anunciarle a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra de mi boca y vas a amonestarlos de mi parte. Esa es la encomienda que tiene el profeta Ezequiel. Fíjense que ha habido muchos vigilantes en la palabra de Dios. Noé fue un vigilante que oyó las palabras de Dios, que venía un diluvio y la gente oyó al vigilante, ¿o no lo oyó? ¿Lo oyeron? ¿Hicieron lo que dijo? Porque una cosa es oír. Usted me está oyendo. Usted está oyendo. Pero oír tiene 2 significados: oír el sonido o atender a la voz. Porque cuando se oye el sonido y no se hace, es como si no hubiera escuchado. Entonces la gente no oyó a Noé. Moisés habló también al pueblo de Israel y no lo escuchaban a Moisés. Elías predicaba. Dice la palabra de Dios que en su tiempo solamente él quedaba profeta de Dios. Todos decidieron, fíjense, los vigilantes decidieron servir a Baal. Imagino, si el vigilante está mal, pues ya el pueblo va a estar peor. Pero Elías, hermanos, dijo: solo yo he quedado como siervo de Jehová, Señor. Baal tiene 400 profetas, 450 profetas. ¿Cuántos eran? ¿400? ¿400 o 450? 450. Entonces, solo Elías, hermanos, y no lo escuchaban. Dijo Elías: mejor me muero, Señor. Pero ahora, hermanos, Ezequiel está como vigilante, diciéndole al pueblo que viene un grande peligro. Por eso, hermanos, en esta primera fase Dios nos ha enviado su palabra, sí o no, hermanos. ¿Y qué debemos de hacer a los vigilantes? ¿Les debemos de hacer caso o no? El apóstol Pablo dijo: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos les están diciendo el peligro. Cuidado, están tocando la trompeta de alarma, están anunciando el plan de salvación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dios envió del cielo un vigilante santo, un vigilante, hermanos, puro,
un vigilante que anunció en Judea, en Samaria, en Jerusalén. Vino y anunció el arrepentimiento, bendito sea su nombre. Y después Él envió 12 vigilantes, nuestro Señor Jesucristo, para anunciar el Evangelio a la gente. Y después, hermanos, ha enviado a muchos hombres para predicarnos la palabra de Dios. Por eso el profeta Jeremías dijo: desperté también sobre vosotros atalayas, vigilantes, que dijesen: escuchad la voz de la trompeta. Pero la gente dijo: no escucharemos. Que no sea nuestro caso, hermanos. Que no sea, ¿verdad? Este mensaje es para que nosotros estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente escuchar las palabras, no, hacerlas. Si el Señor dice: arrepentíos, si el Señor dice: dejen vuestro pecado, si el Señor dice: dejen vuestra maldad, si el Señor dice: acercaos a vosotros con un corazón limpio, arrepentíos. Entonces, hacer las palabras que nos presenta el vigilante. La siguiente, hermanos, es que el vigilante, número 2, es el mensajero, debía cumplir su encomienda. El mensajero no puede, si el mensaje es tan fuerte, no puede decir: no, le voy a cambiar. Es que el hermano o la hermana se va a derretir, se va a sentir, se va a marchitar. Está bien, voy a dar tu mensaje, pero lo voy a adulterar, lo voy a maquillar para que no se oiga tan fuerte. ¿Es así, hermanos? No, vean lo que dice el 18. Cuando yo dijere, Ezequiel, cuando yo dijere al impío, ¿de quién es la palabra? ¿De Ezequiel? De Dios. Cuando yo le diga al impío: de cierto morirás. ¿Qué le va a pasar al impío? Pues va a morir. Y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío va a morir por su pecado, por su maldad, mas su sangre, Ezequiel, la voy a demandar de tu mano. Así que, hermanos, ¿qué debía hacer? Lo que Ezequiel debía de decir: Señor me ha dicho: impío, vas a morir. No dijo: impío, a lo mejor vas a morir. Si tú sigues en pecado, te vas a ir al infierno. Vas a ser comido de gusanos. Vas a estar en el fuego que nunca se apaga. ¿Eso dice el Señor o no? ¿Sí o no? ¿Alguien dijo que no? Así dice la palabra de Dios. Y no lo decimos con gusto, lo decimos con amor. Impío, si hay algún impío, vas a morir si no vienes a Cristo. ¿Cuántas veces hay que decirle al impío? 100 veces, 1000 veces. Porque dice la Biblia aquí que si Ezequiel no le decía al impío, dice: el impío por su maldad va a morir. Pero si Ezequiel no decía, hermanos, nada, si nunca nos hablaron del pecado, mira, él lo estoy echando al infierno, pero a ti te dije que le dijeras. A ti te dije. ¿Qué significa, hermanos? Que tu sangre la demandaré de tu mano. Pablo, hermanos, dijo: cada pecador es responsable de su pecado. Pero el profeta, hermanos, que no advierte, allá de los profetas, allá, hermanos, de los pastores, que no le digan al pecador: ven a Cristo o te vas a pasar la eternidad en el infierno. Si ya se les dijo,
una vez, 2 veces, las veces que sean. Dice Pablo, cuando él predicaba, muchos contradecían y blasfemaban y se reían, y Pablo se sacudió así sus vestidos. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me voy a los gentiles. Ya les dije muchas veces, hay mucha gente que no le he dicho, y mi responsabilidad es irles a decir. Así que a ustedes, judíos, su sangre sea sobre vuestras cabezas. Por tanto, dijo Pablo, yo os protesto el día de hoy, soy limpio de la sangre de todos. Entonces el profeta, hermanos, Ezequiel debía, si era de muerte, decirles muerte. Ahora dice el 19, y si tú amonestares al impío, ya le dijiste, si tú no le dices nada a Ezequiel, el impío va a ir al infierno, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. Pero si tú le dices y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Ya no eres responsable. Así que, hermanos, si se les ha anunciado el Evangelio, 1, 2, las veces que sea, ¿habrá más gentes, hermano, necesitadas del Evangelio? ¿Ya le dijimos al impío nosotros? ¿Usted ya le advirtió? ¿O es que se va a enojar conmigo? Porque esto es para todos, hermanos. ¿Qué dijeron? ¿Nomás para el pastor? ¿No? La gran comisión es para cada cristiano. Nosotros, ¿saben? Miren, hermanos, ¿saben ustedes de dónde van a recibir sus hijos el primer mensaje? ¿De dónde creen? De sus padres. Usted es el primero que tiene la oportunidad de hablarle a su hijo del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, si tú le has dicho, has librado tu alma. Y fíjate, Ezequiel, cuando el justo se apartare de su justicia, vamos a decir que hay hermanos haciendo lo justo, haciendo lo verdadero, como dice la palabra de Dios, están orando, están viviendo su vida cristiana, pero el justo se aparta de su justicia y empieza a hacer lo malo, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Así que no importa si ya el hermano o la hermana está en el camino de Dios, pero de repente se aparta, entonces ahí el Señor envía a su siervo para hablarle. Entonces, una vez hablándole, no, pues se apartó el hermano. Ay, pues hay que se muera. No, hay que ir a decirle. Se le va a decir. Y si no se le dice, hermanos, también no. Viste que el justo se estaba apartando de su justicia y no le dijiste nada. Así que en su pecado morirá y sus justicias no vendrán a memoria, mas su sangre demandaré de tu mano porque lo viste que se apartó de su justicia. Oh, es que el hermano nada más la tiene contra mí y nada más me está diciendo y nada más me está... No, es porque la palabra de Dios así nos manda. Pero también hay quien se derrite, quien se marchita. Cuando van caminando bien la iglesia del Señor y de repente empiezan a hacer las cosas mal, se les llama la atención y ahí quedó. Dice, y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Ven?
Entonces el mensaje, esto para Ezequiel, hermanos, era fuerte. Porque el pueblo de Israel ya le había dicho, es un pueblo, ¿cómo? Hermoso, ¿te van a escuchar? Rebelde. Entonces en cuanto el siervo de Dios se paraba ahí, hermanos, Israel lo iba a rechazar. ¿Sí? ¿Podemos darle la gloria a Dios, hermanos? Sí, hermanos, todas estas verdades con amor, porque el Señor Jesucristo fue el vigilante de vigilantes. Y Él, hermanos, dijo, era lleno de misericordia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. No crean que fue un predicador grosero. No, Él llamaba a la gente con amor, pero con verdad. Así que, por eso, hermanos, esa etapa de la obediencia a la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios nos incomoda. ¿Qué tan vigilante fue Esteban cuando predicó? Él fue vigilante. Él le dijo a Israel, ustedes son unos duros de cerviz, rebeldes desde vuestros padres. ¿Y usted, Pedro, fue vigilante o no, hermanos? Varones israelitas y todos los que habitan en Jerusalén, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, a quien vosotros, ustedes, lo crucificaron. ¡Qué valor, hermanos! Después de que Pedro se andaba escondiendo ahí y que decía, no, yo no le conozco, ahora se les enfrentó a los judíos y les dijo, ustedes lo crucificaron, pero por él, por el nombre de Jesucristo, este paralítico está sano en su presencia, y a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Así que arrepentíos y convertíos y sean salvos de esta perversa generación. ¿Estaba vigilando, sí o no, hermanos? ¿Estaba anunciando, sí o no? ¿Estaba obedeciendo, sí o no, hermanos? Y muchos de los judíos se enojaron, muchos se marchitaron, se ofendieron, muchos agarraron piedras contra Esteban, pero otros muchos, la multitud, creyeron a las palabras de Pedro y 3,000 fueron salvos. Así que el Espíritu Santo le dijo a Ezequiel, tú te he puesto por vigilante y mejor es que les digas mis palabras. Si te escuchan, van a salvar su vida. Si no te escuchan, van a perder su vida. Pero tú diles, Ezequiel. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, al final del capítulo, Ezequiel sabe que la tarea va a ser difícil, pero Dios le da fuerza. Versículo 22 dice, y fue la mano de Jehová sobre mí. Bendito sea Dios. ¿Cree usted que la mano de Dios sea sobre nosotros, hermano? Pablo dijo, prisiones y tribulaciones me esperan. Estando en Cesarea, el profeta Gabo le quitó el cinturón a Pablo y se lo puso y se ató de manos y de pies y dijo, así van a atar los judíos al dueño de este cinturón. Y el dueño era Pablo. Y Pablo dijo, yo voy a Jerusalén y estoy dispuesto no solamente a ser atado y aprisionado, sino estoy dispuesto a dar mi vida, a morir por predicar a Jesucristo. Así que eran vigilantes o no, hermanos. Hoy el Señor nos habrá dado vigilantes o no, hermanos. Así es, hermanos. Cada que escuchamos la palabra de Dios, ese es un toque de trompeta. Esa es una alarma, que viene un sismo, que viene un tsunami. Y hay que subirse en el arca de Dios, en el arca del Señor. Vean, hermanos, esa hermosa ilustración del arca de Dios. La ira de Dios del cielo cayó sobre la tierra. Pero el que entró en el arca
estaba cubierto de la ira de Dios. Y entonces la ira de Dios cayó sobre el arca. Así que si nosotros entramos en Jesucristo, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y nosotros estamos a salvo en la vida redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mensaje de salvación es: ven al Señor Jesucristo y cree en su bendita palabra. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, por último, del mensaje de Ezequiel? Dice que él recibió fuerza en el número 3. Me levanté y la mano de Dios fue sobre mí. Dice, y ahí hablaré contigo. Y dice que Ezequiel se levantó y vio la gloria de Dios otra vez ahí, como la había visto en el capítulo 1. Y entró el Espíritu de Dios sobre él y lo afirmó sobre sus pies, hermanos. Esa es la fuerza que da el que manda al mensajero. Pero por último el resultado le dijo: y tú, hijo del hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas. Vean, versículo 25: pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Hermanos, cada vez que usted escuche el consejo de la palabra de Dios, dele gracias a Dios, porque Dios está siendo misericordioso con nosotros. Porque Ezequiel le dijo: va a haber un tiempo que voy a hacer que tu boca se pegue a tu paladar, y aunque ellas quieran escuchar, vas a estar mudo. Gracias a Dios que el Señor, hermanos, nos habla su palabra. Pero que no seamos como estos israelitas, que tomaron cuerdas y ataron al profeta. No literalmente. Muchos atan el mensaje de Dios, atan el evangelio, no quieren saber nada del evangelio. Pero el Señor dijo: tú ve y háblales, y aunque sean casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. El que oye, que oiga. Y el que no quiera oír, o el que no cesa, que cese. El que no quiera oír, que no oiga, porque son casa rebelde. Esta enseñanza, hermanos, del pueblo de Israel en el exilio, que nos sirva, hermanos, a nosotros para ser una casa humilde, dócil, corazón dócil. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Si tú nos has enviado tu palabra, Señor, que la pongamos por obra, que la ponga yo por obra, y que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Sí le da la gloria al Señor? Sí, hermanos, Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde en su santo y bendito amor.